Buenas tardes, vamos a hacer la demostración del uso de la botonería o el Knowbology del modelo Mindray DSN2. Acá en la esquina superior derecha tenemos el botón para encender el equipo, ¿ok? Y luego de aproximadamente 30 segundos el equipo enciende y vamos a poder observar esta pantalla que tenemos aquí. Posteriormente a eso podemos proceder a seleccionar el botón que tenemos acá en donde dice paciente, ¿okay? O patient. Al presionar allí, el equipo nos va a permitir la oportunidad de introducir los datos del paciente. Como pueden ver acá, tenemos apellido, nombre, inicial del segundo nombre, ID de paciente, que puede generarse automáticamente en el equipo o podemos modificarlo parándonos aquí con el trackball y presionando set. Simplemente colocamos el número que queramos. Puede ser número de cédula o un número de historia, dependiendo de cómo deseen trabajar. Acá tenemos opción para colocar otro ID adicional. Luego con el trackball venimos hasta aquí, presionamos la flechita en set. Podemos seleccionar entre masculino, femenino o desconocido. Posteriormente tenemos la opción para introducir la fecha de nacimiento, que podemos hacerlo de dos maneras, colocando con set en el formato de 2 dígitos para día, 2 para mes y 4 para año, la fecha de nacimiento de nuestro paciente. O podemos seleccionar acá en el calendario e igualmente nos va a dar automáticamente la edad. Posteriormente a eso, abajo tenemos la opción para introducir información adicional. Tenemos acá las fichas de abdominal, obstétrico, ginecológico. En esta ficha de obstétrico, por ejemplo, podemos introducir la fecha de última regla, lo cual nos va a permitir, en el caso de este examen, obtener la edad gestacional y la fecha probable de parto. E igualmente, al final, al momento de realizar nuestras mediciones obstétricas, vamos a poder además ver los percentiles de crecimiento y las gráficas. Luego de eso, de haber identificado a nuestro paciente, seguimos con la tecla Proof, en donde vamos a poder seleccionar el transductor o sonda. En este caso, este modelo nos ofrece tres puertos de transductor, y por lo cual podemos tener los 3 transductores conectados y activos a la vez. Dependiendo del examen que vayamos a realizar, podemos proceder con el trackball a seleccionar el transductor y el preset con el que necesitamos trabajar. En este caso, por ejemplo, vamos a seleccionar el preset de adulto con el transductor convexo. Luego de eso, procedemos a realizar nuestras imágenes. Siempre debemos, luego de realizar el estudio o la imagen, presionar la tecla Freeze para congelar esta imagen que tenemos aquí, y posteriormente a eso podemos realizar acá en este teclado intermedio nuestras medidas. En Measure vamos a conseguir las medidas relacionadas al examen que estamos trabajando, en este caso abdominal adulto. Acá se nos despliegan algunas de las medidas para este examen. Igualmente tenemos la opción, además de Measure, tenemos la opción de Caliper. Al presionar Caliper podemos medir también, además, distancia tras distancia, traza, elipse, ángulo, y radio en distancia, radio en área y volumen, a 2 y 3 distancias. ¿Ok? Además de eso, tenemos otras opciones acá. Este equipo tiene la función de Doppler color. Tenemos acá, entonces, tenemos en el medio, podemos seleccionar el modo B, que es en el que estamos trabajando ahora. Podemos seleccionar el modo M, que nos va a permitir medir el movimiento. Podemos seleccionar, volviendo al modo B, podemos seleccionar el modo color. Y podemos igualmente trabajar con el modo pulsado. En el caso del modo B, tenemos acá la perilla de ganancia. Esta perilla de ganancia nos va a permitir aumentar o disminuir la ganancia general del equipo. A mano derecha tenemos las perillas de ganancia sectorial, que como su nombre lo indica,
nos va a permitir modificar la ganancia por sectores. Como ustedes pueden ver, si yo muevo alguna de las perillitas aquí, la ganancia se va a modificar en ese sector únicamente. ¿Okay? Por eso se llama ganancia sectorial o TGC. Además de eso podemos modificar en el modo B la posición del foco. Esta flechita que está aquí es la que nos ejemplifica el foco. Dependiendo del examen y del preset con el que estemos trabajando, en el equipo se nos van a activar hasta 4 focos. Tenemos igualmente en esta misma perilla la opción de modificar la frecuencia de nuestro transductor, que podemos verlo aquí arriba. Todos los transductores son multifrecuenciales en este caso. El transductor convexo va desde 2.0, 3.5, 4.5 y 5.0 en frecuencias fundamentales, y H5.0 y H6.0 en frecuencias con armónicas. Un poco más abajo tenemos otra perilla adicional que nos permite modificar la profundidad y el zoom. Cuando voy a modificar la profundidad, ¿verdad? Aquí me muestra que está en este momento activa la profundidad, me va a permitir alejar o acercar mi imagen. Podemos trabajar también el zoom presionando una vez acá y seleccionando qué es lo que queremos ampliar. Igualmente podemos, si presiono Set, podemos modificar el tamaño de esta ventana. Una vez conforme con el tamaño de mi ventana, presiono nuevamente Set, ubico y allí se va a activar el zoom. Este zoom es activo. Entonces acá me está mostrando el tamaño de la ventana total, aquí me está mostrando el corte en zoom que está haciendo o qué es lo que está agrandando, y yo puedo modificarlo y moverlo. Para salir de este modo simplemente vuelvo a presionar la perilla. Más abajo tenemos acá las opciones de Save 1 y Save 2. Save 1 me va a permitir grabar esta imagen o esta imagen que tengo en la ventana. En este caso no necesito tener mi equipo congelado para grabar la imagen. Save 2 me va a permitir grabar un pequeño video, y este video, para poder grabar este video necesito que el equipo esté congelado. Además de las funciones de modo B, bidimensional, tenemos la función en el modo color. En el modo color, la misma tecla que utilizamos para la ganancia del modo B nos va a servir para el modo color. En este caso, si aumento la ganancia, ¿verdad?, se me va a formar algo de aliasing, y puedo igualmente disminuir la ganancia de color. Como está activo el modo color, al usar la ganancia que voy a trabajar es justamente la del modo color. Tengo además las opciones de modificar escala, un poco acá a la izquierda. Tengo la opción de modificar la escala, y como ustedes pueden ver aquí, a medida que yo voy rotando esta perilla, va disminuyendo la escala o va aumentando, dependiendo de lo que yo necesito ver. Se va a ir coloreando aquí en la imagen y me va a permitir, dependiendo del vaso que esté sonando, un llenado de vaso mucho mejor. ¿Ok? Luego de eso tenemos el modo pulsado. Si se fijan aquí a mano izquierda, podemos ver otras funciones que se despliegan en el menú, que nos van a permitir cambiar, por ejemplo, el volumen de la muestra con mi cursor, con mi tecla cursor acá. Presiono una vez para poder obtener esta flechita, me detengo aquí, y con Set puedo aumentar el volumen de la muestra, o con Back disminuirlo. Y aquí podemos ver cómo va disminuyendo el volumen de la muestra o va aumentando. Igualmente podemos modificar otras funciones, como por ejemplo el ángulo. Tenemos arriba el ángulo rápido. Ok, aquí me dice que está en 60, en menos 60 y en 0. Y podemos hacerlo aquí también lentamente e ir aumentando el ángulo a lo que deseamos. Muy bien. Ok,
Ok, vamos a trabajar entonces ahora con el modo espectral. La mejor manera es primero pues activando el color. Posteriormente a eso tenemos acá en este botón de PW, identificado con PW, se nos va a activar el modo espectral en su primera etapa. Acá a la izquierda podemos ver un menú en donde está SB, en donde podemos modificar el volumen de la muestra. La manera más sencilla es presionar aquí cursor para que nos salga la flechita y acercarnos acá. Luego de eso, con las teclas Set o Back podemos aumentar el volumen de la muestra. Podemos ver aquí cómo se va ampliando el volumen de la muestra. O podemos disminuir igualmente el volumen de la muestra con Back. Lo ideal es colocarlo del ancho del vaso que estamos isonando. Además de eso, tenemos un poco más abajo las opciones de ángulo rápido, en donde podemos aquí modificar el ángulo. Tenemos tres opciones: 60 en positivo, 60 grados en positivo, 60 grados en negativo y 0, en donde no vamos a tener ningún ángulo colocado allí. Y por último, podemos hacerlo de manera manual a la cantidad de grados que más nos convenga. Muy bien. Luego de eso, para activar el modo espectral y ver acá las gráficas, presionamos nuevamente el modo PW y allí vamos a tener esta opción, este menú un poco más amplio, en donde podemos modificar diferentes opciones. Principalmente las que más vamos a utilizar están ubicadas no solamente acá, sino acá en el teclado. Tenemos la escala, también conocida como PRF, que vamos a modificar presionando acá. El color naranja en la tecla nos indica que esa es la tecla con la que está activa. Y acá, cuando rotamos, vamos a poder ver aquí en pantalla que va cambiando la escala. Va a disminuir o va a aumentar dependiendo de lo que estemos haciendo. Igualmente podemos modificar acá. Un poco más abajo tenemos la línea de base o baseline, que nos va a permitir subir o bajar esta línea, que es la que se conoce como línea de base. Entonces presionamos una vez para que se active y rotamos nuestra perilla para subir o bajar la línea de base. La idea es que el gráfico esté colocado de manera perfecta aquí y no esté fuera de esta área. Por eso debemos trabajar con la escala, que ya la vimos anteriormente, y la línea de base. Además de eso, tenemos acá otras opciones. Acá en nuestro menú, por ejemplo, WF nos habla del filtro. Podemos modificar la velocidad de esta onda que se dibujaría aquí, y el modo duplex y triplex, que en este caso activo, nos permitiría ver la imagen en tanto arriba como abajo activa a la vez. Igualmente aquí a la izquierda, en este teclado, podemos además modificar igualmente, como en el anterior, ángulo rápido, ángulo, invertir nuestro espectro acá. El reductor lineal, en donde se va a evidenciar de manera más fácil.
carótida. Por último, otra de las opciones que podemos ver un poco más hacia la izquierda están las marcas del cuerpo. Tenemos acá este botón, Body Mark, que nos permite identificar en esta imagen las marcas del cuerpo van a desplegarse según el tipo de examen en el que estemos trabajando. En este caso estamos en el preset de carótida, vamos a tener la oportunidad de ver diferentes imágenes relacionadas al preset. Puedo seleccionar esta, por ejemplo. Acá van a poder observar que hay un pequeño palito de color verde, el cual identifica el transductor. El mismo podemos rotarlo y ubicarlo en la posición que nos parezca más apropiada y posteriormente presionar Set. Con eso vamos a permitir identificar, si vamos a remitir a este paciente a otro lugar, que esta imagen que tenemos aquí fue tomada con el paciente en esta posición y el transductor colocado de esta forma. Además de eso, podemos colocar en este botón de ABC Comment comentarios que necesitemos ingresar dentro de la ventana de la imagen. Acá, igualmente, dependiendo del preset con el que estamos trabajando y el examen, fíjense que acá tenemos carótida, salen las diferentes opciones relacionadas a este examen. Igualmente, puedo colocar de manera manual la información que me parezca más conveniente. Si no estoy conforme con el lugar en donde está colocado, con el cursor me paro sobre el texto, presiono Set y puedo moverlo. De la misma forma, puedo hacer con la marca del cuerpo, puedo modificar también. Una vez que termino, vengo acá en Clear, puedo presionar Clear y eliminar esta información que teníamos aquí. Una característica única de este equipo es el sistema de iScan Helper. El sistema de iScan Helper se puede activar a través del menú superior en el panel de control, en el botón llamado Help. Al presionar el botón de Help se va a desplegar el sistema de iScan Helper como lo vemos aquí. Ok, aquí vamos a encontrar una larga lista, ¿sí?, de exámenes que cuentan con el soporte de la iScan Helper. En este caso, por ejemplo, tenemos preseleccionado un transductor convexo y examen abdominal. Por lo tanto, nos están apareciendo todos los exámenes abdominales que cuentan con el sistema de iScan Helper. El sistema iScan Helper no está disponible en absolutamente todos los tipos de exámenes, sino en los exámenes más comunes. En este caso, por ejemplo, el examen de abdomen, vamos a, por ejemplo, ver en este caso un examen de hígado, y aquí vamos a encontrar diferentes tipos de exámenes para el hígado que se pueden realizar. Cuando uno selecciona, ¿verdad?, el examen que va a realizar, vamos a encontrar en el sistema de iScan Helper primero una imagen, sí, gráfica de lo que vamos a encontrar
en la zona que vamos a examinar, ¿sí? Y que es cada uno de los elementos que vamos a encontrar dentro del área examinada. Si presionamos doble clic sobre esta imagen, va a ampliarse y esto nos va a permitir verlo con mayor facilidad. Si presionamos de nuevo doble clic con el botón de Set, va a volverse a desplegar el menú completo de las 4 imágenes. A la derecha vamos a encontrar una imagen referencial de cómo debe verse, ¿verdad?, la zona examinada a través de la imagen de ultrasonido. Eso nos sirve de muchísima ayuda para hacer referencia y ver si estamos obteniendo una imagen correcta. En la parte inferior derecha vamos a encontrar una imagen de cómo debe colocarse el transductor y una referencia de cómo debe hacerse el barrido. Y en la parte izquierda vamos a encontrar una descripción sobre las consideraciones esenciales en el examen, ¿sí? Aquí se explica, por ejemplo, cómo debe ubicarse el paciente y cómo debe ser el movimiento del transductor, el tipo de barrido que se va a realizar para que se pueda obtener este tipo de imagen. Esto es de muchísima ayuda cuando el operador no tiene mucha experiencia en determinado tipo de examen que va a realizar y no está seguro o en todo caso está tratando de realizar el examen y no obtiene una imagen óptima. Entonces puede siempre utilizar la ayuda de la iScan Helper para poder obtener una mejor imagen diagnóstica del órgano que está examinando. Muy importante es, cuando estamos trabajando en este equipo, ¿sí?, siempre presionar el botón End Exam en el teclado cuando terminamos de trabajar, ¿sí? Y finalmente el apagado del equipo es muy sencillo. Presionamos el botón de Power que se encuentra en la parte superior derecha del panel de control, presionar Set en desconectar y se cierra el equipo. La vida es un milagro, es equilibrio. Así como un músico puede hacer melodías con cualquier instrumento, pero estas suenan mejor si está bien afinado. Así como un escalador, sin importar su experiencia, toma todas las seguridades posibles para preservar su vida. Así como un médico puede sanar con sus manos, con el equipo adecuado puede hacer milagros. Nuestra inspiración es el amor a la vida, porque sus pacientes le confían lo más importante, sus vidas y las de sus seres más queridos. Nosotros confiamos en usted, ofreciéndole sus instrumentos con financiamiento, ayudándole a hacer milagros. Nuestro trabajo todos los días busca hacer un homenaje a los médicos. Dalmet Ecuador, equipos médicos y financiamiento.